Gracias Dios poderoso por esta oportunidad. En esta tarde que nos ha de estar aquí nuevamente en tu iglesia, en tu casa, vamos a regocijarnos. Gracias, bendito Dios.
Gracias, Dios, porque bueno es alabarte en esta tarde, que sigamos alabando, glorificándote, Dios, que tú eres gloria y honor, Padre. Déjanos cantarte así, Señor, bendito Padre. Poderoso, gracias por permitirnos darte esa gloria, ese honor en esta tarde, Padre. Te agradecemos, Señor, porque tú nos das esa oportunidad de darte, de glorificarte, Señor, de orar a ustedes. Gracias, Dios, gracias. Vamos a cambiar nuestra alabanza, vamos a llevarla a una oración, a nuestros corazones preparados para recibir su palabra. Vamos a levantar nuestras manos, nuestro corazón y vamos a cantarle a Dios, iglesia. Tu nombre levantaré.
Señor, tu rostro quiero ver.
En lo que Dios necesita sanar a mi hermana Mercedes, que Dios sane, por mi hermana Rocío López, que Dios se mueva poderosamente, que le traiga sanidad, que traiga esa paz a la familia, en la iglesia de Pachuca, Dios se mueva poderosamente. Vamos a pedir también por el hermano Lalo, que Dios sea moviéndose infinitamente en su poder, en su gloria, y vamos a orar también por cada necesidad, iglesia. Si tú en esta tarde traes alguna petición, alguna necesidad, levanta tu mano y
y pónsela a nuestro Dios poderoso. Vamos también a pedir por nuestra iglesia, por el compañerismo, por nuestro pastor líder internacional, Greg Mitchell, su esposa, su familia, su concilio. Vamos a pedir por ellos. Vamos a pedir por la iglesia a nivel nacional, el líder nacional, Pastor José Miguel Giola, su esposa, su familia, por el concilio a nivel nacional, iglesia. Vamos a pedir por el pastor líder regional del sur, de la Ciudad de México, del país. Vamos a orar por ellos, Salvador Castañeda, su familia, por su concilio, por nuestra iglesia preciosa, CTM Culhuacán. Vamos a orar por ello, iglesia. Dios se mueva poderosamente por nuestras iglesias, por cada necesidad. Que Dios sea nuestro estandarte, que siempre seamos nuestro estandarte, Dios. Gracias, Dios. Vamos a seguir pidiendo peticiones, vamos a orar en esta tarde. Vamos a orar obviamente en oración, iglesia. Padre bendito Dios, te doy gracias, Señor, que tú te muevas poderosamente, Dios, así como nos dejaste alabarte, Dios, así como tú has preparado nuestros corazones, Señor. Abre nuestro entendimiento, nuestro corazón, unge, Señor, los labios del predicador de esta tarde. Seas tú usándolo, Padre. Te pido, Señor, por cada hermano, hermana que en esta tarde está, Señor, necesitando un milagro de sanidad. Obra, muévete grandemente en tu poder, Señor. Es tu Espíritu Santo, sánalos con tu sangre preciosa. Sana a los que necesitan de ti, Padre. Sana a los enfermos. Sana a tu pueblo. Sana a tu iglesia, Padre. Quita toda mentira, todo estorbo del enemigo, porque tú nos traes sanidad por tu sangre preciosa, por esas llagas, Padre. Tú traes sanidad, Señor. Libera a los que están, Señor, en este momento pasando en situaciones difíciles. Trae esa liberalidad, esa libertad, Señor. Rompe cadenas, Señor. Gracias, bendito Dios, bendito Padre. Todo esto, Señor, te lo damos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén, amén. Dale un fuerte aplauso a Dios. Toma tu tiempo para saludar a tu hermano y tu hermana en Cristo. Sánchez, ¿verdad? Buenas tardes, iglesia. Pueden tomar asiento en este día. Recuerda que somos una iglesia de compañerismo cristiano Nueva Vida, donde Cristo está cambiando vida. Nuestro pastor es Don Carlos Gómez y su esposa, la hermana Marina Ayala, están para servirles. Cualquier duda que tengan, se pueden acercar a ellos. Recuerda que para consejo, para consejería pastoral, solamente acércate a ellos. Amén. Y ya para nosotros, como quieres, te puedes acercar a decirnos en qué día se lo regalan los servicios, o alguna duda que tengas de los evangelismos, los podemos resolver, o cómo llenar tu sobre para la ofrenda, lo puedes hacer también. Pero recuerda esto siempre a nuestros pastores, acercarte para consejería más espiritual, amén, más de pastoral. Todos nuestros servicios aquí en nuestra iglesia son los días miércoles a las 7 de la noche, los días domingos a las 11 de la mañana y 5 de la tarde. Recuerda que una hora antes de cada culto está abierto para oración. Amén. Todos los domingos tenemos discipulado para hombres a las 9 de la mañana, y en la tarde, igual del día domingo, a las 4 de la tarde, tenemos escuela dominical. Llega 10 minutos antes de la hora para alabar a Dios, orar
orar y comenzar a las 4 de la tarde. Estamos viendo un tema que se llama los espíritus de la amargura. Lo está dando nuestro pastor Juan Carlos y está muy interesante, muy edificante para nuestras vidas ese tema que nos está dando los espíritus de la amargura. Así que ven, te invitamos a las 4 de la tarde el día domingo y después de terminar a las 4:30 comenzamos la oración para que a las 5 de la tarde comience nuestro servicio. Aquí nuestra oración, iglesia, es de lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana y después hay un devocional que es después de la oración de 9 a 10 de la mañana. También te invitamos a la limpieza de nuestra iglesia, que son los días martes y los días viernes, después del devocional a las 10 de la mañana. Todos los martes y los días viernes hay limpieza aquí en nuestra iglesia. También te invitamos a que nos acompañes a los evangelismos, que son los días martes. Todos los días martes tenemos 3 lugares de evangelismos. El primer lugar de evangelismo es aquí en las avenidas Las Bombas y Cafetales. Ahí estamos de 4 a 5 de la tarde. Nuestro segundo lugar de evangelismo es en Walmart, por Escuadra Naval de Miramontes. Ahí estamos de 5 a 6 de la tarde. Y ya nuestro último lugar de evangelismo es en la Bodega Horrera, de 6 a 7 de la noche. Recuerda que si no puedes acompañarnos, ora por nosotros desde tu casa, pero como tú estés diciendo nuestro pastor, nuestro hermano Roberto, acompáñanos también a los evangelismos, no nos dejes solos. Sabemos que llevamos la compañía de Dios, pero también tu compañía física también nos ayuda mucho. Así, hermanos, que si tú quieres acompañarnos a los evangelismos, ahí te esperamos. Ya se han dicho los días, los horarios, ahí te esperamos. Dios se mueve grandemente en nuestras vidas. Sigo orando por el grupo de evangelismo para que sigamos teniendo fuerzas y ánimo para seguir predicando la palabra de Dios y repartiendo volantes. También todos los días jueves no olvides llamar a algún hermano. Hay muchos hermanos que han dejado de venir, hermanas, familias, matrimonios, familias completas, ancianos que han dejado de venir a nuestra iglesia, pero por medio de los jueves que es de llamar a algún hermano, podemos volver a animarnos. Recuerda que siempre van a ser hermanos con hermanos y hermanas con hermanas por nuestro testimonio. Eso recuérdalo siempre. Y después que hagas esto, recuerda decírselo a tu pastor o a la hermana Marina para que estemos orando por el hermano o la hermana que le has estado dando ese seguimiento y pueda regresar a nuestra iglesia. También los días viernes, todos los días viernes, hay ministerio casa a casa. Aquí en nuestra iglesia los comenzamos a las 7 de la noche y bueno, después te decimos el día y el lugar donde va a ser. Bueno, los días son los viernes, el lugar lo decimos el próximo servicio, pero recuerda que siempre comenzamos a las 7 de la noche y 10 minutos antes llega para alabar a Dios, para orar, y ahí estamos glorificando a Dios y nos está enseñando la palabra nuestro pastor o los hermanos que deja el pastor a veces para enseñar la palabra en los estudios bíblicos. Ahí te invitamos a ello. También todos los días sábados hay oración aquí en nuestra iglesia de 10 a 11 de la mañana. Esos son los días sábados. Recuerda que también después de terminar la oración los días sábados estamos saliendo aquí a Manuela Sáenz, a la esquina del Metrobús de Manuela Sáenz, a repartir volantes. Solamente estamos repartiendo volantes por el momento, pero acompáñanos igual, es de gran bendición. Si tú a lo mejor no puedes llegar a la oración o a toda la hora, pero si puedes acompañarnos al evangelismo, es de gran bendición que nos acompañes. Pero acompáñanos también, iglesia, estamos repartiendo volantes y ahí estamos en la esquina de Manuela Sáenz, ahí te esperamos. Va a ser de gran bendición para nuestras vidas, creyendo que Dios va a traer fruto. Esos son los eventos ya de nuestra iglesia, los anuncios regulares de nuestra iglesia. Si tenemos más anuncios, recuerda que siempre los vamos a estar diciendo. Si hay un ayuntamiento de Zapatlaco o otra actividad en nuestra iglesia, los vamos a estar diciendo, pero siempre esos son nuestros anuncios regulares. También todo esto está ahí en nuestro calendario en la parte de atrás, ahí está nuestro pizarrón y ahí está nuestro calendario de todo lo que hacemos, las actividades que hay en nuestra iglesia. Aleluya. Recuerda apagar tu celular o ponerlo en modo silencio para evitar la distracción de nosotros que estamos aquí en la plataforma predicando, dando anuncios, o de los hermanos que están abajo. Recuerda apagar siempre para no poner en distracción a los hermanos. Y llevamos todas las medidas sanitarias, que recuerda que al entrar nos sanitizamos la espejilla de nuestros zapatos, nos lavamos las manos, también aplicamos gel antibacterial y tomamos la temperatura. Esas son las medidas sanitarias que seguimos por parte del gobierno, que también obedecemos a la autoridad. Amén. Esas son grandes bendiciones. Estamos usando el cubrebocas, eso no es obligatorio, es opcional. Si tú quieres utilizarlo no hay ningún problema, pero si quieres utilizarlo tampoco hay ningún problema, es opcional el cubrebocas. Esos son nuestros anuncios regulares.
celular. Recuerda que tenemos 3 plataformas o redes sociales aquí en nuestra iglesia que son Iglesia Nueva Vida CTM, que las tenemos en YouTube, en Facebook y en Instagram. En Facebook y en YouTube es donde transmitimos los mensajes, las predicaciones, y ya en Instagram subimos eventos especiales, fotos y eventos especiales de nuestra iglesia. Eso lo va a ser de gran bendición si nos estás viendo por ahí por la plataforma, síguelo haciendo, pero también acompáñanos aquí en nuestra iglesia. Aquí, si en tu casa sientes la presencia de Dios, ahora imagínate si estás aquí, vas a sentir la mayor presencia de Dios doblemente. Esos son nuestros anuncios de nuestra iglesia. Ahora con nuestro pastor Juan Carlos, que hoy está terminado de dar un alamiento en la iglesia de Boca del Río, Veracruz. Ahí está con su esposa también. Oremos por ellos para que Dios los guarde de regreso mañana. Esos son nuestros anuncios regulares. Sigue orando por tu iglesia, sigue orando por cada servidor de esta congregación. Esos son todos nuestros anuncios. Vamos a dar un fuerte aplauso a Cristo, lo que pasa a nuestro hermano Roberto Mendaño. Bueno, vamos a pasar a la ofrenda de la iglesia. Amén. La ofrenda que Dios nos da, Dios grandemente, la ofrenda que Dios nos da en esta mañana. Quiero que digan esta tarde, quiero que veas a Juan 1, 10 y 12. Cuando estés ahí, da fuerte amén. San Juan 1, del 10 al 12. Dice la palabra de Dios así: en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y a los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Aquí me llama la atención que habla mucho del versículo 10, habla: en el mundo estaba y en el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. ¿Cuántas veces hemos oído al mundo decir, a la gente, mismo pueblo cristiano puede decir día a día que Dios te bendiga, ver gente, artistas quizás, políticos, Dios te bendiga, que Dios los bendiga, pero su corazón no está Dios, iglesia. Su corazón no está, dice, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció, iglesia. Gente podrá hablar de Cristo Jesús, de decir palabras de Cristo Jesús, pero no tienen una relación con Dios. No han recibido a Dios en su corazón. Dice en el 11, a lo suyo vino y los suyos no la recibieron, iglesia. El pueblo de Cristo también puede conocer a Dios, pero no puede tenerlo en el corazón, iglesia. Esto me impacta, me sorprende, y escuchan el 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cuántas veces hemos oído en los evangelismos, Dios les ama, Dios quiere hacer un cambio en tu vida? La gente te dice, yo no necesito de Dios, Dios es el mismo que yo creo, y Dios es el mismo, pero no es cierto, iglesia, porque no lo han recibido, no tienen una relación personal con Cristo Jesús, no son hijos de Dios. Cuando somos hijos de Dios, cuando somos nosotros que somos, pues todos somos hijos, tenemos unos rasgos característicos de nuestros padres, y esos rasgos nunca físicamente puede ser una u otra. Nuestros caracteres, nuestra manera de comportarnos. Yo no me daba cuenta, yo tengo mucho carácter de mi padre, algunos ademanes que mi padre hace. Pero eso que me hace ser auténtico a que soy hijo de mi papá. Eso es real, iglesia. Entonces, nosotros como cristianos, ¿cuál va a ser la diferencia
quizás de un cristiano a otro, o que si es hijo de Dios, que otro solamente lo quiso, lo que dice aquí, quizás uno en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció, o a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, iglesia. Esa va a ser la diferencia. Y una de las grandes características de un hijo de Dios es creer en su nombre. Creer, iglesia, siempre creer que Dios va a hacer la respuesta a nuestras oraciones, a nosotros. Pero ¿sabes cómo lo vamos a creer, iglesia? Con nuestra mente, nuestro espíritu, nuestro corazón, nuestro cuerpo. Con todo eso vamos a creer, iglesia. Podemos creer quizás de corazón, gente te puede decir, Cristo te ama, Cristo ha hecho sus milagros en mi vida, quizás nada más de mente, iglesia, pero no lo está creyendo en el corazón ni en su espíritu, iglesia. Por eso te decía, esos son rasgos diferentes de creer y ser hijos de Dios, iglesia. Cuando somos hijos de Dios, nuestra carne ya no es del mundo. Por lo tanto, entra la acción de creer, de darle a nuestro Dios lo mejor. ¿Qué es darle a Dios lo mejor? Abraham, una prueba de ello, tardó muchos años para tener un hijo, Isaac. Cuando lo tuvo, Dios le dijo, dame a tu hijo. El decir dame a tu hijo era sacrificarlo, y Abraham fue con su hijo, fueron a un monte, había ahí una roca, ahí lo puso. ¿Y sabes cuál era esa roca? Era Jesús, era Dios, esa era la roca inamovible. ¿Y qué hizo Abraham? Confió y creyó en Dios y dijo, sí, Señor, me duele, pero aquí está mi hijo. Creyó Abraham, iglesia, en las promesas de Dios. ¿Y qué hizo Dios? Espera, sé que eres hijo mío, porque me has dado de todo corazón a tu hijo. Yo te voy a restituir o te voy a dar ese cordero. Estaba preparando en aquel entonces al cordero, a Jesús. Dio a ese cordero para ser sacrificado. Hoy en día, ¿cuántos de nosotros creemos que Cristo Jesús vino para sacrificar su muerte, para lavar nuestros pecados, restaurarnos, limpiarnos, llevarnos a una santidad, iglesia? Los que somos hijos de Dios lo vamos a creer, iglesia, verdaderamente. Allá afuera, entre iglesias, entre denominaciones, quizás entre misma gente, se puede uno confrontar, pelear, que Jesús es el Cristo, es el Hijo, que si Dios es el mismo, que no sé, podemos decir muchas cosas. Al mundo vino, pero lo hicieron a lo suyo. Mucha gente crea sus propios dioses, iglesia. Hoy que tenemos la oportunidad verdaderamente como hijos de Dios, con nuestra mente, nuestro corazón, ahora llevémoslo a la acción de creer y de dar. Ya dimos nuestro corazón, ahorita en la alabanza, dimos nuestro corazón, le dimos nuestra fe, dimos nuestros problemas porque creemos en Dios. Ahora, démosle en acción. Démosle nuestras finanzas, iglesia. Sí, iglesia, está subiendo todo, está cada vez crítico, pero no es la primera vez que pasa eso en la historia humana, iglesia. En el pueblo de Israel también pasaba. Pero Cristo Jesús siempre nos va a dar lo necesario, iglesia. Por eso en esta mañana, como hijos, en esta tarde, como hijos de Dios, hay que darle. Como hijos de Dios, como Abraham, Señor, aquí está mi Isaac. Señor, aquí están mis finanzas. Yo sé que también tengo que hacer pagos, Señor, pero aquí están mis finanzas. Yo creo en tu poder. Yo creo en tu nombre. Dice en el 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios.
esta tarde verdaderamente seamos rasgos hijos de Dios. Darle a Dios sin temor, iglesia. Y además estas finanzas, ¿sabes para qué son? Para seguir evangelizando, para seguir teniendo en pie en su obra, iglesia. Dios se va a encargar de lo demás, pero nosotros seamos hijos de Dios. Creámosle y démosle. En esta tarde te invito a que le des. Cierra tus ojos, iglesia, y vamos a orar por esos diezmos, ofrendas y promesas. Le voy a pedir a mi hermano Daniel que ore por ofrendas, diezmos, promesas, y vamos a orar. Gracias, Dios. Gracias, Señor, te damos en este día, Padre, por esta oportunidad, Señor, que nos das de diezmar una vez más, ofrendarte y dar nuestras promesas a ti, Padre. Te pido que siempre lo hagamos como esos buenos dadores alegres a ti, Padre, porque tú nos has dado esa potestad de ser tus hijos, Padre. Ayúdanos a demostrarlo, dándote nuestras finanzas, Padre, entregándote, Señor, así Isaac, Padre, esas riquezas, Padre, a ti, Señor, siempre, Señor, que nunca nos quedemos con nada, Padre. Te pido todo esto, Padre, bendice, Padre, el alfolí, Padre, en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Que están aquí acompañándonos, a los servidores también, a ti que nos estás aquí acompañando esta tarde, te agradecemos por ello, te agradecemos también a ustedes que nos están viendo por la plataforma de Facebook, también les agradecemos por ello, que es una gran bendición que tomen ese tiempo para estar con nosotros. Vamos a escuchar la palabra de Dios por medio de nuestro hermano Roberto Avendaño. Él nos va a predicar en esta. Dale, abre tu corazón, abre tu mente para escuchar la palabra de Dios. Vamos a darle un fuerte aplauso a Cristo en el que pasa nuestro hermano Roberto Avendaño. Gracias, iglesia. Gracias por venir, gracias por estar aquí. Vamos a hablar de su palabra. Abre tu corazón y también abre la Biblia en Mateo. Abre tu Biblia, abre tu corazón en esta tarde, Mateo 6, 19, capítulo 6, versículos 19 al 25, y de ahí nos vamos a ir al 33, iglesia. Bueno, iglesia, el nombre de nuestro título de nuestra sermón se llama La mayor riqueza es Dios. Amén. La mayor riqueza es Dios. Hace tiempo yo oía la palabra riqueza y me frustraba porque encontrando definiciones del mundo era el que tenía dinero, millones, bienes, y pues eso llegó a mi vida una vez a frustrarme, ¿no? Pues yo no soy rico, yo soy pobre, o soy ahora, como le llaman en las nuevas tendencias del mundo, las clases sociales, hablan de media, de baja, de alta, pero finalmente si nos vamos a las definiciones o a las definiciones del mundo son clasistas.
Eso es el clasismo, clasificarte por lo que eres, por lo que tienes. Y me puse a investigar que la historia de nuestra humanidad, el hombre se ha empeñado a buscar riquezas, iglesia, tesoros en este mundo, gente que trabaja todo el día, se fatiga físicamente y esto desfallece nuestra vida espiritual. Y olvidamos mayormente la riqueza mayor que es tener a Cristo en nuestras vidas, iglesia, a nuestra familia, a nuestro matrimonio, tener una iglesia donde congregarnos, tener muchas riquezas que no vemos porque nos fatigamos, nos afanamos en las cosas del mundo. La pobreza en el mundo nos lleva al orgullo, a las riquezas vanas, materiales, a la ciencia del mundo, iglesia. Siempre el mundo se va a estar justificando, el mundo, a veces la ciencia o el hombre quiere justificarse en casi todo. Muchas cosas ya están escritas en su palabra de Dios y el hombre quiere seguir encontrando justificaciones. Pero cuando reconocemos que nos equivocamos, que tenemos errores, que pecamos, nuestra vida espiritual cambia, iglesia. Empieza a haber un espíritu de humildad, un espíritu de obediencia. Esto es riqueza de Dios, iglesia. Déjame llevarte a la definición de la riqueza. Dice, la riqueza es opulencia. Encontré los sinónimos, que es bienestar, fortuna, capital, caudal, patrimonio, hacienda, tesoro, abundancia, magnificencia. Ahora, quise también buscar el sinónimo de rico, quiere decir millonario, magnate, acaudalado, abundante, próspero, fértil, copioso. Eso es lo que es riqueza, opulencia, tener cosas materiales, iglesia, estar bien acaudalado, estar bien en fortuna, en abundancia. Pero abundancia material, pero sabemos que aunque andemos, dice en 2 Corintios 10:35, 2 Corintios 10:35 nos habla, 2 Corintios 10:35. Segunda de Corintios 10:35 dice la palabra de Dios así. Dice la palabra de Dios así. Perdón, estoy en la. Espérame, estoy en Primera de Corintios. Segunda de Corintios 10. Segunda de Corintios 10:35. A ver, creo que hay un error de. Segunda de Corintios 10:35. Ok, bueno, ahorita lo checo, pero nos habla de que ya no militamos en la carne, pues que andamos en la carne, ya no militamos en la carne, iglesia. Nos habla de eso, iglesia. Segunda de Corintios, rectifico bien el versículo, pero es cierto, iglesia, cuando llegamos a Cristo Jesús, debemos de ver más las riquezas de Dios. Gente, te decía que gente se afana, gente está yendo por el dinero, por buscar más riquezas, afanándose, por querer tener dinero material, por querer seguir pagando su casa, por seguir pagando cosas y comprando, adquiriendo, y finalmente todo esto algún día se queda, iglesia. Y nuestra vida eterna puede ser truncada. Podemos no llegar a la vida eterna por no estar viendo las riquezas espirituales que Dios nos dio. Hay un artista que fue muy famoso, Pedro Infante, una de las casas
que en aquel tiempo era muy acaudalado, está por la carretera Coajimalpa, hoy abandonada iglesia, hizo bienes, fue famoso, tuvo dinero, pero fue pasajero, iglesia. Pero las riquezas espirituales son siempre en vida eterna, iglesia. Hay una estadística que me llamó la atención, que en México hay 318,000 personas que son millonarias, iglesia. ¿Y sabes cuál es lo más tremendo de esta estadística? Que solamente, fíjate, de 20 y tantos millones que somos, en porcentajes 0.36% de la población es rica, iglesia. Ni siquiera llega al 1%, iglesia. Pero la gente, el mundo nos crea esos cuentos, nos vende ideas. El enemigo, Padre, el enemigo nos lleva a creer toda esa mentira, iglesia. El enemigo mismo nos lleva a creer en lo que el mundo, el hombre crea en su propia vida. Ayúdame a leer, vamos a nuestro versículo principal, Mateo 6. Mateo 6. Vamos a versículo 19 a 25 y luego de ahí al 33. Mateo 6, 19, 25. Cuando estés ahí, dan fuerte amén. Amén. Dice la palabra de Dios. Mateo 6, 19. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde está vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Sigue leyendo, dice en el 22, la lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? En el capítulo 24, ninguno puede servir a dos señores, porque os aborrece al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y en el 25, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? En el capítulo 33, capítulo 33, versículo 23, mas busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas os será añadida. Ayúdame a orar en esta tarde. Padre bendito Dios, te doy gracias, Señor. Bendícenos, Padre, en esta tarde, Padre, con tu palabra, Señor. Unge mis labios, unge esta predicación. Seas tú hablándonos, Padre, a nuestro corazón, nuestra mente, nuestro espíritu, Señor. Seas tú, Padre, hablando a tu pueblo, Padre, entender que mayor reino, mayor riqueza eres tú, mi Dios. Gracias por ello, Padre, porque te alabamos, te glorificamos, y mientras el pueblo de Dios dice fuerte, amén, iglesia. ¿Cuántas historias en nuestra Biblia vemos de gente que pudo tener esas riquezas celestiales? Una de ellas es Abraham. Te decía, Abraham nos habla de un buen hombre de la fe, iglesia. Abraham creyó, su fe fue lo más rico, su vida espiritual fue una riqueza en él, y Dios se agradó de eso porque le dijo, te voy a hacer, vas a tener millones de generaciones, más que las estrellas. Imagínate las promesas de Abraham, y él, aunque no las vio, creyó en esas promesas. Otro hombre que creyó en las riquezas fue Moisés, iglesia. Si tú lees la historia de Moisés en Éxodo, vas a darte cuenta, era un niño que era perseguido.
Querían matarlo, iglesia. En aquel tiempo el rey Herodes mandó hacer un edicto que mataran a todos los niños menores de 2 años o que nacieran. Y uno de ellos era Moisés. ¿Sabes la historia? Que su mamá lo puso en el río. Y Moisés quiere decir eso, porque te encontré en el río. Dios fue preparando las riquezas de Moisés. ¿Cuáles fueron? Una de ellas fue que prepararon su vida ante los reyes. Él fue un hombre muy estudiado, Moisés. Pero no solamente fue estudiado del mundo, no solamente Moisés se dedicó a tener diplomas, maestrías, doctorados, no, iglesia, también se preparaba a la par al conocer la palabra de Dios. Moisés conocía la palabra de Dios, fue enriqueciéndose, un hombre que tuvo todo en aquel tiempo, un hombre que era el hijo, digamos, era el nieto del faraón. Es como ahorita el presidente, sus hijos, sus nietos, tienen dinero. Él tenía mucho dinero, pero él, ¿sabes qué prefirió? La palabra de Dios. Prefirió a Dios, creer, se enamoró de Dios, empezó a conocer de la palabra. Tuvo ahí unas circunstancias, vio cómo en algunas de los mismos egipcios, cómo maltrataban a los hebreos y él quiso confrontar. Esto llevó a unas decisiones que no eran correctas para Moisés, a querer matar a este egipcio. Pero sabes, dentro de todo esto, él pudo haberse defendido, iglesia. ¿Tú crees que no pudo haberse defendido? Sí, quizás se dice que tenía miedo del faraón, pero siendo el nieto, ¿tú crees que no pudo haberse defendido, iglesia? Pero ¿sabes qué hizo él? Se fue, huyó de las riquezas del mundo, huyó de todo lo vano que había en el mundo y se fue al desierto y se fue a conocer más a Dios. A tener más riquezas. Pero me preguntarás, hermano, pero si se fue al desierto y ahí no había nada. ¿Sabes quién estaba ahí en su búsqueda? A Dios, iglesia, a Cristo Jesús. A Dios, iglesia, en su búsqueda. Quizás, iglesia, la gente nos vea, la gente te ve a ti y dice, vas a la iglesia día a día, pero yo no te veo que vayas en abundancia económicamente, yo no te veo que estés saliendo adelante, pero dile, quizás Dios me está ayudando en mi carácter, en mi matrimonio, en mis hijos, en conocer más de su palabra, en cambiar mi manera de ser con el mundo, en no caer en las trampas del enemigo. Moisés prefirió las riquezas de Dios y no las del mundo, iglesia. La mayor riqueza es Dios. Es lo que Moisés quiso, iglesia. ¿Y sabes cuáles fueron las mayores riquezas? Darle los mandamientos. Llevar a libertad al pueblo de Israel, iglesia. Esas son las mayores riquezas. Hoy tú y yo podemos tener mayores riquezas, hablarle a la gente que Cristo ha cambiado nuestras vidas, iglesia. Que Cristo Jesús es real, que no hay otro Dios verdadero más que el que estamos nosotros enamorados, el que nos ha hecho ricos por su palabra, por cambiar nuestra manera de pensar, por libertarnos del pecado, iglesia. Ese es nuestro Dios verdadero. Esa es una riqueza, iglesia. Podemos compartirla tú y yo, iglesia. Vemos otra historia de la Biblia. Ahora vamos a ir a la historia de Saúl. Saúl, iglesia. Un hombre que habla, que era un hombre humilde, que venía de lo más humilde. Si tú recuerdas, en aquel tiempo también era humilde, pero era de buena posición, iglesia. Tenía economía, tenía todo, lo hicieron rey. Lo hicieron rey, iglesia.
Pero si era un rey, era rico. Pero ¿qué crees, iglesia? Era rico para el mundo, pero espiritualmente fue pobre. Era pobre, iglesia. Estaba vacío. Hoy vemos gente de dinero que se suicida. Pero ¿cómo? Si tenían los millones de pesos, si tenían mucho dinero. No, iglesia. Esa es la mentira del enemigo. Las riquezas materiales, el dinero. Dice que el afán provoca eso. Querer tener cosas. Pero el afán, ¿sabes qué nos lleva? A la ansiedad, al temor, a la tensión. Y esto, yo casi estoy seguro que estos hombres de dinero que fallecieron en algún momento entraron en la ansiedad, en temor, en depresiones, iglesia. Y murieron. Porque no tenían a Cristo Jesús. Saúl era el rey en aquel tiempo, tenía todo. Una de las pobrezas del mundo, ¿sabes cuál es? La envidia. Y cuidado, porque dentro de la iglesia puede haber esto también. Entonces quiere decir que no estamos llenos de Dios, no estamos viendo la mayor riqueza de Dios. Puede entrar la envidia. Saúl, pero era el rey, ¿cómo tenía envidia el rey? Que no levantar la mano el rey, tráiganme todo. Empezó la envidia cuando empezó a oír una canción y decían que David mató a 10,000 y Saúl a sus 1,000. Ahí entró la envidia, iglesia. Tengamos cuidado con las murmuraciones también, iglesia. Porque eso nos puede llevar a una pobreza espiritual. Pasó con Saúl, iglesia. Saúl fue destituido del reinado. ¿Y sabes quién lo sustituyó? ¿A quién envidiaba? David. David en la escena, cuando era un muchacho joven, va contento a ir a la batalla, a la guerra, donde están todos al frente. Le dice a su papá: lleva esos alimentos para tus hijos, para tus hermanos. Sí, padre, ahí va contento, la mayor riqueza, llevando el alimento. Y llevaba un alimento espiritual David. Llegó a ese lugar de frente. Imagínate hoy una guerra, pararte enfrente y empezarles a hablar de Dios. ¿Qué no es mayor nuestro Dios que estos? David se puso ahí enfrente. La mayor riqueza que él traía era Dios en su corazón. La mayor riqueza era la fe en su corazón, el creer en Dios. Y él empezó a hablar. ¿Quién es este que nos trae temor al fuego? ¿Qué no es mayor nuestro Dios? Decía David. Y David confrontó a este Goliat, y por las riquezas de creer, de la fuerza, de la fe, Dios le dio la unción para derrotar a este Goliat. Hoy te digo, iglesia, Dios te da para derrotar a los enemigos, iglesia. Para derrotar esas envidias, esas murmuraciones, para derrotar toda falta de incredulidad, iglesia. Para derrotar todo aquello menosprecio, que la gente te quiera menospreciar. ¿Sabes? Están pobres, están vacíos porque no tienen a Cristo Jesús. El enemigo quiere usar a esa gente para que nosotros caigamos en la mentira, iglesia. Pero no. Dios es bueno. Dios es grande mayormente su riqueza. La mayor riqueza es Dios. Te decía, hay pobreza en el enojo, iglesia. En el enojo hay pobreza. Ves gente grande caminando por la calle y hablando palabras que no son correctas, maldiciendo a gente, porque toda su vida se sintieron atacados. Toda su vida fueron pobres, no quisieron entregar ese rencor, ese orgullo, ese enojo a Cristo Jesús. Siempre han caminado divagando en el mundo, creyendo que hacen las cosas correctas, pero no.
Hay pobreza en nuestras actitudes, iglesia. Negativas, quejas, hablar de incredulidad, iglesia. Ay, iglesia, nos quejamos a veces de nuestro gobierno, iglesia. Y sé de lo que estoy hablando porque también estoy aquí en este mundo, iglesia. Nos quejamos del gobierno, nos quejamos de los políticos, pero te digo una cosa, es mejor orar, iglesia. Es mejor orar y decirle a Dios las quejas, no entre nosotros, no en nuestro pueblo, porque eso nos va a llevar a una desunión, iglesia. Pasó con Moisés, el pueblo se empezó a quejar de Moisés. Ay, es que Moisés es muy exigente. Ay, es que Moisés quiere diezmos, quiere ofrendas, quiere que estemos en la oración. Ay, que Moisés quiere que estemos todos los días de 8 a 9 a la oración. Ay, que Moisés quiere que vayamos a evangelizar. Ay, que Moisés quiere que estemos los miércoles, domingos, que estemos en todo momento en el tabernáculo. Y eso, ¿sabes qué pasó? Empezó a dividirse el pueblo. Coré fue uno de ellos. Pero fueron muertos espiritualmente, iglesia. Entraron en una pobreza espiritual. ¿Sabes, iglesia? El no orar nos lleva a una pobreza. El no diezmar, el no creer, el no congregarse nos lleva a una pobreza espiritual, iglesia. Te decía cuando estábamos levantando la ofrenda que Dios nos daba esa potestad de ser hijos de Dios. Pero podemos también, entre el mismo pueblo de Dios, no ser hijos de Dios. ¿Por qué? Porque estamos no creyendo, estamos despreciando las riquezas de Dios a nuestras vidas. Proverbios 7:1. Proverbios 7:1. Cuando estés ahí, da un fuerte amén. Dice la palabra de Dios así: Hijo mío, guarda mis razones y atesora contigo mis mandamientos. Amén. Guarda las riquezas, iglesia, que Dios nos da. Seamos verdaderos hijos de Dios, iglesia. Vengamos a la riqueza mayor que hay en este pueblo, en esta iglesia, nuestros pastores, nuestro pastor, iglesia. La mayor riqueza que nos da Dios es ahorita estar aquí en resguardo, gozándonos en Él. La mayor riqueza de nuestro Dios es guardar sus razones, sus mandamientos, atesorarlos día a día, iglesia, en la oración, en venir a buscar consejería, iglesia. Y eso es gratis, iglesia. Eso nadie te lo cobra. En el mundo tú quieres una cosa más. Los mismos magnates millonarios tienen que pagar cantidades para que los asesoren si quieren hacer un negocio, iglesia. Es la riqueza del mundo. Pero Dios aún a ti te dice: ¿quieres hacer esto? Te da dirección. Da dirección, iglesia, y sin cobrarnos nada. ¿Sabes cuál es el mayor precio? Sí, venir aquí a orar, iglesia. Quizás si lo quieres a ver así es el mayor precio, venir a orar, a arrodillarte, a clamarle a Dios, a creer lo que Él va a hacer. Proverbios 23:4, iglesia. Proverbios 23:4. Dice la palabra de Dios así: no te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. El afán, te decía, que nos lleva a una tensión, nos lleva a una presión, a enfermedades, a pobreza. Dice: no te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. Eso lo dice Dios, iglesia. Proverbios era un hombre que lo hizo Salomón. Proverbios, parte de ellos se dio cuenta que no era bueno afanarnos las riquezas del mundo, iglesia. Y de verdad que Dios bendice, iglesia.
Dios bendice. Cuando tú atesoras las riquezas de Dios, Dios bendice, iglesia. Y atesorar sus riquezas de Dios es estar aquí en la iglesia, a venir a congregarte, iglesia. Eso es atesorar las riquezas de Dios. Jesús, cuando tenía 12 años, fueron a Jerusalén, que cada año iban a las fiestas de Jerusalén y ya venían de regreso y de repente no encuentran a Jesús. ¿Y dónde está Jesús? Estaban preocupados su mamá, su papá, María y José, y fueron a buscarlo. Yo preguntando entre la gente, ¿oye, no vieron a un niño, a Jesús? Yo creo que alguien les dijo, está allá en el templo, está enseñando a la gente. Jesús estaba en las riquezas de Dios, estaba en el templo, estaba anhelando su palabra, estaba enseñando, estaba compartiendo las riquezas de Dios. Cuando viene María y le dice, ¿por qué me haces esto, hijo? ¿Dónde estás? Enseñando las riquezas de mi Dios. Nosotros podemos ser ricos en Dios, en Cristo. Es más, somos ricos ya, iglesia. El tener nuestras familias, nuestros matrimonios, el tener este momento de vida, el estar aquí, iglesia. Lucas 1, 52 a 53. Cuando estés ahí, da un fuerte amén. Lucas 1. Lucas 1, 52, 53. ¿Estás ahí? Dice la palabra de Dios así. Quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos los dio vacíos. Te decía, iglesia, los bienes son pasajeros. Los bienes, dice en su palabra, que son como las neblinas, se van, se esfuman, iglesia. ¿Cuánta gente se ha peleado en el mundo por la herencia? ¿Cuánta gente se pelea por los negocios, iglesia? Ni qué decir del poder, iglesia. Pero son efímeros. Los poderosos también se mueren, iglesia. ¿A dónde van a ir? Iglesia, Dios nos ama tanto que nos da sus riquezas. Quizás en el mundo estábamos pobres, sentíamos ese vacío en nuestro corazón, pero cuando llegamos a Cristo Jesús, empezamos a sentir un calor en nuestro corazón, algo diferente, el poder levantarnos de frente, compartirle a la gente, compañeros en la calle, decirle Cristo te ama, Cristo es verdadero, Cristo es real. Cuando tú a alguien le dices Cristo te ama, cambia su rostro de la gente, porque le estás dando la riqueza de Dios. ¿Sabes que en su reino de Dios siempre hay regalos? La salvación, iglesia. Nuestra salvación, iglesia. Salmos 5, 2. Salmo 5, 2. Dice la palabra de Dios así: está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Uno de los regalos de Dios es la oración, iglesia. Ese es el mayor regalo de nuestro Dios, su riqueza, iglesia. La oración. La oración rompe montañas, iglesia. La oración abre mares. La oración trae lluvias, iglesia.
La oración trae paz. La oración trae sanidad, iglesia. La oración rompe cadenas, iglesia. Esa es la mayor riqueza de la iglesia. Y a veces es lo que más despreciamos como pueblo de Dios. Como pueblo de Dios despreciamos el tesoro más grande de Dios, la oración. ¿Por qué voy a ir a orar? Si en mi casa también puedo orar. Pero tu casa es un bien. Tu casa es un tesoro del mundo, no es de Dios. Estamos deseando las cosas del mundo. Cuando tú vienes a orar aquí, estás atesorando las riquezas de Dios, iglesia. Porque aquí es lo espiritual. Aquí es donde está Dios, donde habita. Sí, no digo que tu casa, pero no seamos como esa gente del mundo que dice, Dios está en todos lados. Tu Dios es el mismo que el mío. Sí. Pero hemos cambiado, iglesia. El mundo no cambia, el mundo te decía, hay envidias, hay orgullo, hay asesinatos, hay gente peleándose por las riquezas. Eso es el mundo, iglesia. Pero cuando venimos aquí a la iglesia, Dios trata de nuestro carácter, iglesia. Dios trata de nuestros afanes, Dios trata de nuestras necesidades, iglesia. Pero aquí es donde nos ama, aquí es donde nos habla. Dice, está atento a la voz de mi clamor, Rey mío, Dios mío, porque a ti te oraré. Salomón había entendido que Dios está atento a nuestro clamor, iglesia. Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. ¿Cuántos decimos, Señor, está atento a mi voz porque voy a ir a la iglesia a orar? Salomón hablando de esto, iglesia, ¿y sabes qué hizo Salomón? Edificó una iglesia para donde orar, iglesia. Ese es Dios, esas son las riquezas de Dios. En su reino de Dios siempre hay regalos de Dios, iglesia. Nuestros matrimonios, iglesia. Nuestros matrimonios a punto de ser quebrantados, separados. Hoy la mayor riqueza es que estamos aquí, gozándonos y poder hablar a la gente de los matrimonios. Dios puede sanar tu matrimonio, Dios puede restaurar, pero ¿sabes dónde lo hacemos? Cuando venimos aquí en la oración, iglesia. Cuando nos arrodillamos verdaderamente. Otro regalo de nuestro Dios, nuestros pastores, iglesia. Si no tuviéramos pastores y aún así, teniendo a nuestros pastores, uno que otro hermano se descarrila, iglesia. Ahora, cuando estamos con nuestro pastor, queremos descarrilarnos, pero pastor, estoy pasando esto, pastor, estoy sintiendo esto. El pastor no saca la varita, pero espiritual. Y empieza a hablarte, empieza a dar riquezas de Dios, palabra de Dios, consejo de Dios, a cambiar nuestras vidas, iglesia. Nuestras familias, iglesia. Un regalo de Dios, nuestras familias. Una relación personal con Dios, iglesia. Esa es la mejor riqueza del mundo, iglesia. Esa relación personal que por nada del mundo sí podemos ver que haya enojo, que haya envidias, orgullos, que haya pecados, pero cuando estamos en Cristo Jesús, tenemos más su reino de Dios, tenemos mejor cobertura en Él. Y salimos adelante, iglesia. Déjame decirte que la oración no es una fórmula, iglesia, para ser repetida, sino una revelación de Dios. Esas son las riquezas, iglesia, la oración. Cuando tú vienes aquí a la iglesia, cuando tú te arrodillas, Dios te da revelación.
Cuando tú buscas su palabra de Dios, cuando tú lees su palabra aquí en la iglesia o en tu hogar, cuando lees la palabra de Dios, Dios te da revelación. Pero es diferente el leer su palabra, el orar, iglesia. Cuando tú escudriñas verdaderamente la palabra de Dios, Dios trae revelación. ¿Cuánta riqueza no tenemos hay aquí, iglesia? ¿Cuánta riqueza hay aquí que a veces la menospreciamos, iglesia? Y estamos, dicen por ahí, estás pobre porque quieres. Iglesia, estamos pobres porque queremos. Porque aquí está la mayor riqueza, iglesia. ¿Cuánto quieres tener en tu cartera de sabiduría espiritual? Aquí está. ¿Cuánto quieres? ¿O qué quieres cambiar por unas monedas? ¿O la riqueza de Dios? Pero a veces el mismo pueblo de Dios desprecia esto, la riqueza de Dios. Por eso la oración no es una fórmula, es una revelación, es una riqueza de Dios a nuestras vidas. Cuando estamos aquí orando, nuestro pastor nos habla, a veces quizás no entendemos, pero después cuando estás leyendo su palabra, Dios te dice, hazle así, piensa antes de hacer las cosas. Sabiduría, iglesia. Dios da sabiduría, riquezas que nadie más te las va a poder dar más que Dios, iglesia. Sabiduría ante todo, iglesia. Ese es el reino de Dios, iglesia. Ese es el reino de nuestro Dios. La mayor riqueza es Dios. Esa es la mayor riqueza, el reino de Dios, iglesia. Romanos 14, 7. Cuando estés ahí tan fuerte, amén. Romanos 14, 7. Perdón, 14, 17. Es más adelante. Pero 14, 17. Dice la palabra de Dios así. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz, gozo en el Espíritu Santo. ¿Ves lo que es la riqueza? Si estás en el camino de Dios, en su reinado, va a haber justicia siempre, iglesia. Va a haber paz, va a haber gozo en el Espíritu Santo, iglesia. Los frutos espirituales, amor, paz, gozo, mansedumbre, esas son las mayores riquezas, iglesia. Pero el mundo se empeña en querer tener cosas, en afanarse por el mejor auto, por el mejor reloj, por las mejores modas, a ver quién da mejores cosas. No, iglesia. Son pasajeras, iglesia. La fama puede ser pasajera también. Los pecados son pasajeros, iglesia. Pero Dios nos ayuda. Dios es un Dios poderoso, que su palabra es eterna, su palabra es viva y eficaz y queda para toda la vida, iglesia. Es increíble ver o saber de personas que desde pequeños han conocido la palabra de Dios y hoy son grandes predicadores, porque están ricos en su palabra, iglesia, en conocimiento, en sabiduría, en entendimiento, en ser hijos de Dios. Quiero que vayas a 1 Corintios 4, 20. 1 Corintios 4, 20. Y ve estas palabras maravillosas de Dios. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder, iglesia. Dios te ha dado ese poder de ser hijo de Dios, en creer, iglesia. El reino de Dios no se ve, se siente, porque se tiene un gozo, iglesia. Cuando entendemos esta parte del reino de Dios,
es que nuestra mente debe estar enfocada en su reino, iglesia. No en las cosas del mundo. Sé que mañana tenemos que trabajar, sé que mañana nuestros hijos tienen que ir a la escuela, sé que tienen que hacer comida, sé que tienen que hacer actividades, pero tu mente debe estar enfocada en Dios primeramente, iglesia. Es el poder de Dios. Cuando está enfocado nuestra mente espiritualmente, nuestra mente, corazón y alma, nuestro cuerpo, Dios da ese poder, iglesia. El poder es de Dios, no es de este mundo, iglesia. Ese mundo va a llevar a sentimientos contrarios al gozo, a la alegría. Porque Él sí tiene, porque Él sí le va bien, porque Él es lo otro. No, iglesia, no envidiemos, no anhelemos cosas que no nos correspondan. Anhelemos las cosas de Dios. Cuando entendemos que es el reino de Dios, vamos a hacer lo posible para estar en su reino. Y las riquezas de Dios, vamos a estar ahí. O podemos ser también, no tengo tiempo para estar en la iglesia, pero yo quiero estar en su reino. No tengo que hacer cosas. Tengo que hacer cosas el día de hoy. Trabajo, escuela, quehacer, comida, pagos. Señor, ayúdame. Yo anhelo estar en tu reino, estar en la oración, en la lectura bíblica, servicios. Quiero participar en todo. Quiero estar en tu reino. Sí, iglesia. Sé que va a haber actividades, infinidad de actividades, iglesia. Pero qué mejor que anhelemos estar en la oración, en la lectura bíblica, en los servicios, en participar en su reino de Dios. El estar aquí en la iglesia es un reino de Dios, iglesia. Terrenal, espiritualmente, algún día vamos a estar en el mejor reino, allá arriba en el cielo, iglesia. Busquemos el mejor reino de Dios, iglesia. Eso es lo que Dios quiere, iglesia. Eso es lo que Dios quiere en nuestras vidas, en tu vida, en mi vida. No es fácil, sí, no es fácil, iglesia, pero mayor satisfacción estar en el reino de Dios. Quiero volverte a leer los versículos de nuestros textos, Mateo 6, 19 al 25 y de ahí nos vamos al 33. Y ven, escuchando arriba el inicio, la ceremonia ahorita, el título. Ve escuchando el título que dice. En el 19 dice, tesoros en el cielo. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde los ladrones minan y hurtan. Sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde está vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. ¿Dónde está nuestro tesoro en esta tarde, iglesia? El mundo está pensando en corromper la humanidad, corromper ladrones, están ahí hurtando, iglesia. Pero cuando estamos en Dios buscando el reino de Dios, nuestro corazón va a estar lleno de riquezas de Dios. Dice la lámpara del cuerpo en el 22, la lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz, pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas, así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántos no serán las mismas tinieblas? Ay, ya vistes cómo ahí en la iglesia llevan esto, cómo llevan el otro. Ah, ¿por qué mi pastor esto? ¿Por qué la hermana esto? ¿Por qué el hermano? ¿Por qué los...? Estamos viendo con tinieblas, iglesia. Estamos viendo con tinieblas. Con un ojo maligno. No, iglesia, veamos las cosas de Dios. No sea que nosotros mismos seamos en tinieblas. Valoremos las riquezas de Dios.
Dice en el 24, Dios y las riquezas. Ninguno puede servir a dos señores, porque os aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas, iglesia. Hemos oído testimonios, hemos visto testimonios de aquí, hermanos, iglesia, que han dejado trabajo, se han dedicado al negocio, pero para dedicarse a Dios, iglesia. Y Dios les ha ayudado. Dios nos ha bendecido, iglesia. Pero cuando quieres servir más al mundo y dejas a Dios, no puedes servir a Dios, a dos amos. Cuando sirves más al mundo, el mundo te trae pobreza, iglesia. El 25 habla del afán y la ansiedad. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. Ay, voy a ir a Suburbia a comprarme lo mejor. Ay, quiero este reloj, quiero esto, quiero lo otro. Pero no, iglesia, deseemos las cosas de Dios. De verdad que Dios bendice, iglesia, a su pueblo. Pero primeramente busca el reino de Dios y lo demás será añadido. Dice en el 33, mas busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas os serán añadidas. Si buscas primeramente el reino de Dios, grandes bendiciones, grandes riquezas tendrás más, iglesia. Quizás nosotros mismos podemos detener esas riquezas, iglesia. Nosotros mismos podemos detener esas bendiciones, sí, iglesia. Con nuestras actitudes, con la pobreza espiritual que vamos teniendo, iglesia. Por eso Dios dice, busca el reino de Dios primeramente. Y la mayor riqueza es Dios. Esa es la mayor riqueza, y Dios, no hay más, iglesia. Yo lo he visto aún en esas situaciones. Yo también he tenido situaciones difíciles, iglesia. Yo también he batallado, no creas. También soy de carne y hueso, iglesia. También tengo que ir a hacer pagos, iglesia. También tengo que ir a trabajar, pero he entendido que la riqueza de Dios es lo mayor, iglesia. Un mayor esfuerzo por estar en su iglesia. No es titubear y estar y de venir de vez en cuando, no, iglesia. Porque la paga de Dios es mayor, iglesia. Es mejor. Eso es lo que te vengo a decir en esta noche, es lo que tengo para nosotros, iglesia. Eso es lo que Dios puso en mi corazón. La mejor riqueza de Dios es su palabra, es su oración, es su iglesia. No la despreciemos, iglesia. No seamos tinieblas. No dejemos que el enemigo nos miente, iglesia. Decía en la mañana el hermano Daniel que vendrán falsos profetas. No dejes que las vanas promesas del enemigo nos separen de Dios, nos roben las riquezas de Dios, creyendo que allá afuera nos va a ir mejor, no, iglesia. Aquí es donde Dios nos ayuda, iglesia. Inclina tu rostro, iglesia, es lo que tengo en esta noche. Vamos a inclinar nuestro rostro en esta noche. Gracias, Dios, Padre bendito Dios, por darnos por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos llevas entre esos atrios maravillosos, a ese altar de bronce, Señor. Que anhelemos estar siempre viendo tu rostro, Dios, con escuchar tu palabra. Que tú escuches nuestra voz, Padre, por medio de nuestra oración, por medio de la alabanza, Padre. Ayúdanos como pueblo, Padre, a estar, no despreciar las riquezas tuyas, a entender que tú habitas mayormente, Señor, aquí, Señor. En esta tarde, si tú estás por primera vez aquí, y quizás te sentías menospreciado, había mucha pobreza allá afuera en el mundo, en tu vida, hoy dice Dios, busca el reino de Dios. La mayor riqueza es el reino de Dios, búscalo. Si tú estás aquí por primera vez y no conocías de Dios, levanta tu mano.
Gracias por tu palabra, gracias por lo que hablas a tu pueblo, iglesia. Iglesia, no me queda restar y no perder más. Vamos a aprovechar las riquezas de nuestro Dios, atesorar, estar con Él. En esta noche abrimos los altares y ven aquí, atesora las riquezas de Dios. Escúchalo, escucha su palabra, escucha las revelaciones. Esa es la mejor riqueza de nuestro Dios. Está abierto los altares en esta noche. Oh, bendito Dios, gracias Dios. No permitas, Dios, que nos alejemos de ti, Padre. Ayúdanos a encontrar la mejor riqueza que tú has dado a mi vida, a mi mente, a mi corazón, Señor. Gracias por las riquezas tuyas. Que ni la polilla, ni el orín, ni las mentiras del enemigo me separen de ti, Señor. Ni los problemas, ni los desánimos, Padre. Ayúdanos a desecharlo, a reprenderlo, Padre, porque todo eso es pobreza, Señor. La envidia, la murmuración, la falta de fe, todo eso es pobreza. Ayúdanos a desecharlo, Dios. Gracias, Dios, maravilloso, mi Dios, porque tú eres un Dios poderoso. Tú eres el Dios glorioso, tú eres nuestro mejor Rey, Padre, tú eres nuestro mejor Rey, Señor. Ayúdanos, Señor, a buscarte más día a día, a entender que la mayor riqueza eres tú, nuestro Dios, eres tú, Jesús, eres tú, Espíritu Santo. La mayor riqueza, Señor, está en este lugar, está en tu palabra, Dios. Gracias, Dios, por las revelaciones que tú das. Gracias, Señor, por esta iglesia preciosa, Señor. Gracias por nuestros pastores que has mandado a este lugar, Señor. Gracias por cada pastor, Señor. Gracias por cada iglesia que tú has mandado, Señor. Oh, bendito Dios, bendito Dios. Gracias, mi Dios. Ayúdame a buscar tu reino, Dios. Ayúdame a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas serán añadidas, Padre. Tus promesas, tus pactos, tu sanidad, Padre. Tú, Señor, vas a restaurar, limpiar, quebrantar toda intimidación del enemigo. Todo aquello que el enemigo ha levantado, tú lo quebrantarás, porque la mayor reino de Dios, la mayor riqueza es este lugar, es nuestros corazones donde tú habitas, es ser hijos tuyos, hijos de Dios, ser hijos tuyos verdaderos, Señor. Oh, bendito Dios, bendito Padre, gracias Dios, gracias Dios. Señor, llévame a tus atrios, al lugar santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver. Pasaré la muchedumbre por donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia, y solo encuentro un lugar. Llévame al lugar santísimo, por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo, tócame, límpiame, heme aquí. Una vez más,
encuentro un lugar, llévame al lugar santísimo, por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo, tócame, llame, heme aquí. Llévame al lugar santísimo, por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo, tócame, limpiame, heme aquí. Al lugar santísimo, por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo, Tócame, limpiame, heme aquí. Tócame, limpiame, heme aquí. Tócame, limpiame, heme aquí. Gracias Dios Padre bendito. Por ese gran amor que tú tienes por cada nosotros, esas riquezas que tú nos das, Señor, la herencia mejor que tú nos has dado, fue darnos a tu Hijo Cristo Jesús, su derramamiento de sangre que nos lava, que nos limpia, que nos restaura, que sigue cumpliendo pactos, palabras tuyas. Gracias Dios. Dios está aquí, iglesia. Y eso es lo más glorioso, lo más rico que Dios nos da, iglesia. Hoy recuerda, iglesia, seamos como esos apóstoles que iban en la salida del atrio de la iglesia, se le acerca un paralítico y le pedía dinero, y esos dos apóstoles le dijeron, no tenemos dinero, tenemos algo mejor, tenemos a Cristo Jesús, vamos a orar por ti. La gente así, iglesia, empecemos a dar lo mejor que Dios nos ha dado. La mayor riqueza es su palabra, iglesia. Empecemos y su mayor riqueza es ser hijos de Dios. Eso es la mejor identidad. Entonces, empecemos a forjar un carácter como hijos de Dios, iglesia. No solamente ustedes, yo también, poder hablar de la mayor riqueza de Cristo Jesús. Amén. El enemigo nos quiera poner pobreza o nos quiera ofrecer riquezas. No, iglesia. No hay que caer en eso. No hay que caer en las mentiras de los falsos profetas, sino en Dios, en su glorioso, cuidar nuestro corazón de las riquezas vanas. Amén. Eso es lo que Dios hace y es lo que Dios hizo en esta noche, iglesia. Vamos a cerrar nuestro servicio. Te doy gracias porque asistieron. ¿Alguna hermano o hermana que esté enferma? ¿No? Esa es la riqueza de Dios que nos trae sanidad. Amén. Que antes de que el pastor o el hermano diga vamos a orar por el enfermo, la mayor riqueza es esa.
cuando abres tu corazón y recibes su palabra. Amén. Aleluya. Vamos a creer en esas riquezas, en esas sanidades que hemos pedido por los hermanos que están enfermos, iglesia. Bueno, vamos a orar. Le voy a pedir a mi hermano Daniel y con esto darte por despedido en la mayor riqueza de nuestro Dios, su palabra. Amén. Sí, Señor, te agradecemos en este día, Padre, por esta oportunidad que trajiste, esta palabra que trajiste por medio de nuestro hermano Roberto Avendaño, Padre, Señor, porque sea de edificación para nuestros corazones, Señor. Ayúdanos, Señor, siempre a tomar, Señor, tu riqueza espiritual, Padre, Señor. Ayúdanos a no ver tanto, Padre, las riquezas materiales, las cosas que hay en el mundo, Padre, sino ver esas mayores riquezas más profundamente, Señor, lo que tú nos das, Padre, Señor. Que así ayudes a mis hermanos de mi iglesia, Padre, Señor, a esta hermosa iglesia. Ayúdala, Padre, Señor, a no irse solamente por las riquezas económicas del mundo, Padre, sino que nos vayamos con tu riqueza espiritual siempre, Padre, Señor. Guárdanos, Padre, Señor, de servir a las riquezas, Padre, y dejarte a ti a un lado, Padre, sino que siempre sea, Padre, nuestra prioridad alabarte a ti, Padre, Señor, y dejar las riquezas en un segundo plano en nuestras vidas, Padre. Te pido por ellos, Señor. Lleva con bien a nuestros hermanos de este día, a nosotros como hermanos de apoyo, llévanos con bien a nuestro hogar, Padre, Señor, y trae con bien, Señor, a nuestros pastores el día de mañana, Padre, ese viaje que van a tener, Padre, Señor, que te hayas movido grandemente también allá, Padre, en la iglesia de Veracruz, Padre, y te pido, Señor, que guardes, Señor, a cada hermano, Padre, y tráelos con bien en el próximo servicio, Padre. Te pido todo esto en el nombre de tu amado Cristo Jesús. Amén.